volvernos a encontrar en este espacio que tenemos dedicado para transmitir este programa. Después de algunos días de nuestra ausencia por cuestiones técnicas y por investigación, nuevamente nos volvemos a encontrar con ustedes, deseando que ojalá y sea uno de sus programas preferidos, donde trataremos asuntos que nos competen como sociedad, como personas incluyentes dentro de una sociedad diversa, porque estaba pensando acerca de lo que vamos a tratar o a platicar aquí con nuestro invitado, y permítanme presentarlo, el abogado Constantino Hernández. Estaba pensando yo acerca de algo que tal vez para muchos de nosotros está en el olvido o simplemente no le hemos dado el interés que corresponde. Porque a veces oímos o se nos ha dicho acerca de los tiempos de una era amarga en la humanidad, de una era triste para la humanidad, donde sufrieron la vejación, la discriminación, la persecución y la muerte de más de 6 millones de judíos en el tiempo de Adolfo Hitler. Por la diferencia, porque existía una doctrina, una ideología donde la raza aria se sentía superior a cualquiera y no podía dejar que una nación como los judíos se considerara como el pueblo elegido o predilecto de Dios, y eso conllevó a una persecución. Y cuando nosotros tocamos los anales de la historia y empezamos a ver aquella, barbarie, porque no se puede decir de otra manera, porque no tan solo era la cuestión de la discriminación, sino que llegó a la agresión, a la vejación y más que eso, a la tortura. Yo pienso que la muerte para cualquier persona sería más favorable que fuera fulminante, un balazo, una bomba, X, pero yo creo que una muerte dolorosa y tortuosa es cuando se somete a la tortura. Y decimos nosotros, hablando de ese tiempo y de esa época, que qué barbarie, que qué discriminatoria aquella época o esa era en la que se vieron incluidas aquellas personas simplemente por ser judíos, ¿no? Pero no nos hemos puesto tal vez a pensar o a considerar que aquellas acciones del pasado siguen presentes hasta la actualidad, porque aunque no es tan tangible o tan abierta la discriminación dentro de una sociedad incluyente que deberíamos de ser, pero existe, ¿no? Y precisamente es lo que estábamos hablando ahorita fuera de aire, acerca de esa discriminación que existe en nuestro país, aunque no es privativo de nuestra nación, pero es un mal que trae, que nos arrastra no tan solo a nuestro país, México, porque si nos vamos un poquito al norte, pues aquí está el primer mundo y un país, entre comillas, democrático, liberal. Sin embargo, qué marcada está la discriminación dentro de esa nación, ¿verdad? Y que está tan marcada que existen grupos abiertos, ahora sí, ofensivos, presentes, como el Ku Klux Klan, y en este caso, como el sheriff de Arizona, el señor Arpaio, ¿no? Que determinantemente una persona discriminatoria por el simple hecho de que él es, no sabemos si sea netamente anglosajón, o sea también como muchos en Estados Unidos, inmigrantes de otras naciones. Pero vayámonos de nuestro lado, ¿verdad? De nuestro lado, porque ¿qué podemos decir de la discriminación? Que es una ideología, una doctrina, un manual, o simplemente, permítame, abogado, decirle,
tal vez sea como pasa muchas ocasiones con nosotros mismos como personas en nuestro físico, que dicen que el estrés, tal vez voy a meter esto, pero dicen que el estrés es una defensa propia y natural de nuestro cuerpo contra los problemas y caemos en esa condición. Ahora, la pregunta es, ¿la discriminación viene siendo algo semejante? Que sea una autodefensa de nosotros como personas hacia los demás, o simplemente es una deficiencia psicológica del ser humano. Sí, antes que nada, buenas noches. Saludo a todo tu auditorio. Yo creo que es el segundo de ellos. Considero que es una deficiencia de nosotros, en particularmente como mexicanos, porque de alguna manera somos nosotros mismos, incluso nuestra misma cultura, nuestra misma ideología, somos quienes creamos pues la discriminación. ¿Sí? Entonces, en ese contexto yo sí reitero que es una deficiencia de nosotros pues como ciudadanos en cuanto a la práctica de la discriminación. Y dentro de esa deficiencia, yo creo que nos envuelve como sociedad a todos, ¿no? Porque estaba viendo yo que la discriminación no nomás se da en un solo rubro o en un solo línea, porque estoy viendo yo que la discriminación existe en lo laboral y en este aspecto yo creo que muy en su persona, y no por hacerlo menos o por querer verlo peyorativamente a usted, sino en el aspecto indígena, escolar, social, racial, de género hacia la mujer y en lo sexual, en lo sexual. Yo estaba un poco, perdóneme, abogado, psicoanalizándolo, ¿verdad? Porque usted en lo particular, ¿de qué regiones de nuestro país? Bueno, yo pertenezco a una cultura, la cultura mixteca del norte del estado de Oaxaca, Nochistlán, Oaxaca. Entonces, de alguna manera pertenecemos a una cultura indígena. A una cultura indígena. Claro. Y usted como parte de esa cultura o de esa regionalidad de Oaxaca, ¿sufrió la discriminación? Desde luego, quienes salimos pues de los pueblos y emigramos a la ciudad, nos vemos obviamente es una necesidad, sin embargo, cuando llegamos a la ciudad hemos sido objeto de discriminación, pues desde nuestra vestimenta, nuestro color, nuestra forma de hablar, y entre otras. En lo laboral ni se diga, estamos expuestos a sufrir la discriminación. Es una discriminación muy marcada que yo sí les puedo comentar en particular. Desde que pues tuvimos que emigrar a esta ciudad, nos vimos en esa situación. Estuvimos trabajando recolectando latas precisamente para pagar o sufragar los gastos en este caso de la escuela. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, nos tocó como que nos insultaran por el hecho de realizar esa actividad, las mismas personas, y en la calle, ¿verdad?, palabras obscenas, incluso de decir de compararnos pues con un animal, como es, con todo respeto, el perro, pero es así como nos trataban. Y es lamentable decir que en México suceden esos tipos de conductas. Eso. Le digo porque para mí es no que me sorprenda ni me cause alguna frustración, ni mucho menos, o conducirlo de alguna manera, sino precisamente por la región de donde usted procede, abogado, que haya logrado alcanzar su escolaridad, que haya alcanzado salir de la universidad y que haya alcanzado el lugar que hasta hoy tiene, ¿no?, de ser un abogado litigante, ¿verdad?, que
O sea, en la concepción de personal, humana, o no sé cómo decirlo, dice uno, disculpe, ¿va? ¿Cómo puede decir uno? ¿Cómo puede decir, ser posible que este indígena haya salido adelante? Porque le voy a mencionar algo, ¿no? Tal vez aquí en nuestra región, porque tenemos que dividir las situaciones por regiones, ¿no? Pero yo creo que después del corte volvemos para hablar de eso, porque sí existen regiones donde se ven muy marcadas las diferencias en cuanto a la discriminación. Después de este corte, volvemos. Interesante, ¿verdad? No le cambies, seguimos con más.